Dale, muy bien. Bueno, gente, bueno, gracias, gracias Paula, muchas gracias. Bueno, agradezco a Paula ahí, que es la decana de la Chao. universidad, de la universidad Chao. donde yo trabajo, la Universidad Massa de Mendoza, que me han cedido la plataforma Zoom como docente que soy de ahí, y bueno, muy agradecido por el tema. Y creo que no tenemos límite de gente, y bueno, no se nos va a cortar todos estos temas que suceden en la virtualidad. Eh, bueno, les cuento por qué decidí hacer un seminario de este tema. Hemos tenido algunas clases con el profesor Denoa, la Pile. Yo sigo la academia de Quarter, del colega y amigo del profesor Jairo Jaramillo Cárdenas. Después, hace 15 días atrás, también fue el Congreso de la AVE, Asociación Argentina de Veterinaria Equina, y en cada uno de esos lugares se habló de este tema. El profesor de NOA habló detalladamente, y mientras estaba mirándolo, dije, me cuesta entender un poco este proceso para que quede grabado en mi cabeza. Ese fue el puntapié para empezar a desarrollarlo, analizarlo, por supuesto, primero para mí, y con la intención de entenderlo, poderlo aplicar, y después, como tengo un poco alma de docente, como que lo soy, lo transformé en un seminario. Y, y tengo que, hacer algunos comentarios. Primero, eh, cuando uno estudia y está en un seminario o lee un trabajo de investigación o lee un libro o va a una clase, solamente escucha y mira. Y muchas veces, como me pasó a mí, en estas 3 4 lugares donde, seminarios donde yo escuché este tema, yo había leído sobre el tema, pero no lo había entendido, no le había prestado atención, me quedé desconforme. Entonces tuve que hacer un análisis un poco exhaustivo, mezclando la anatomía, diseños, porque no hacía el clic. Y para poder hacer ese clic, uno tiene que hacer una pequeña investigación, hacer algo de conciencia sobre el tema para que haga el clic. Y en una noche me acosté y dije, ay, ahora lo entiendo. Ah, claro que sí. Y solito empecé a meditarlo y bueno, digo, no voy a armar algo para mí, para ver si lo puedo compartir. Y desde arranque le agradezco a la gente que está, que ahora no puedo ver cuántos son, pero no importa, porque ya desde que me hayan puesto que les gusta en las redes sociales, que hayan entrado ahora, que estén atentos a lo que va a venir, que aguanten toda la, mm, el seminario, y si llegan al final, para mí es un gran honor. Ni hablar si logro que entiendan el tema, que es un poco mi desafío. Pero bueno, vamos por el desafío. Em, lo que voy a hacer entonces es, mm, bueno, antes de empezar con este diseño, también, ¿qué le pasa a mi cabeza cuando yo estudio, investigo, dibujo y enseño? Meto mucho material, pero después mi cerebro tiene que hacer una imagen en 360 grados, imaginarlo, eso es lo más difícil, con el material que yo adquirí a través de la inspección y de lo que escuché. Y cada ser humano tiene su forma de hacer esa vista en 4D o esa vista en 360 grados. Mi idea es tratar de que ustedes, al final, tengan una idea similar a la que yo tengo en estos 360 grados. Si yo tuviera que imaginarme un dibujito animado, ¿cómo verlo? Por ahí pensé en un momento hacer un dibujito animado, pero creo que es importante que nosotros como seres humanos, como investigadores, como profesionales, como sedientos de la ciencia, necesitamos esa pequeña dedicación para el paso final. Entonces, yo les voy a explicar y después cada uno en su cerebro haga ese dibujito animado en 360 grados. Y para arrancar, lo que voy a hablar es la palabra más importante, es la colateromoción. La colateromoción es solamente una parte de lo que vamos a ver. Este es el tema, y esto es una palabra que la adoptó el profesor Jean-Marie Denois. Ahora les voy a contar un poco la historia. Y antes de arrancar específicamente con la colateromoción, les voy a contar y voy a hacer una pequeña introducción a algunos conceptos de biomecánica. Primero, cuando vamos a hablar de movimientos.
vamos a hablar de movimientos. Movimientos. Pueden ir siguiéndome anotando o me van viendo como ustedes quieran. Tenemos, y acá voy a empezar a desglosar, movimientos sagitales. Los movimientos sagitales son donde el caballo, el ser vivo, se traslada hacia adelante y es en una sola dirección. Normalmente, por ejemplo, si yo tengo un casco acá, es un movimiento, esta es la ranilla, solamente hacia adelante o hacia atrás. Esto es un movimiento sagital donde hay flexión y extensión. Eso es un movimiento sagital, solamente se da... Pucho, Sí, perdóname, no sé sí. si yo tengo la imagen de la foto esa fija, no sé si vos estás moviendo algo, mostrando otra cosa o Sí, otros estoy ven. moviendo y estoy dibujando, ¿no se ve nada? Yo lo tengo fijo ahí. No sé si No todos sé están. nada. No, Pucho, yo No, no se bueno, ve. gracias por pararme. Bueno, bien, No bien, tenés. gracias por pararme a tiempo, porque he hecho varios Dale. rayones ya. A ver qué está No, que sucediendo. ahora después te vi, me di cuenta, tenías sacada tu cámara y ahí me. Bueno, voy a volver a la de antes. A ver si están. Al final quería mostrar. Ahí se ve el título del seminario. ¿Están viendo el título del seminario o no? Seminario sobre conceptos de colateromoción. Con la misma imagen. ¿Cuál es la imagen, Leo? Se Leonardo. ven varias. Tienes todas las imágenes ahí, sale el título del seminario, la primera imagen, pero sale chico, no sale ampliado. Correcto, entiendo. Sé lo que está sucediendo. Voy a dejar de compartir. Y voy a compartir de la siguiente manera. Voy a abrir acá. Ahora sí lo vamos a hacer. Bien. Bueno, gracias por la interacción. La idea es que interactuemos. Todavía no se ve, Pucho, ¿eh? No, Voy a ver. Estoy, ahora voy. Ya sé el error que cometí. A ver si estoy acá. Compartir. ¿Cómo estamos? ¿Ahí se ve? Ahora se ve la del seminario, conceptos, tu Bien. foto con Y los horarios. ahora, ¿se ve la segunda foto? Sí. Bien, ahí arranqué. Y ahora se ve lo que yo escribo. Ahora voy a escribir exactamente en este momento. A ver. Sí, se ve la tabla de colores. Ahora escribiste, sí, perfecto. Bueno, listo, arranco entonces. Bueno, entonces Listo. vamos a hablar de los movimientos. Tenemos movimientos sagitales y movimientos extrasagitales. Estos son conceptos que ha introducido el profesor Denoa. Y a veces uno cuando ve palabras raras en una conferencia y uno está por ahí no concentrado al 100%, le cuesta por ahí interpretarlos. Entonces yo me voy a dedicar un poco a detallar estas palabras, voy a intentar detallar palabras para que ustedes, para ir llenando su imaginación, para que construyan esa 360 grados cuando estemos terminando el seminario. Entonces los movimientos sagitales son exclusivamente los que el miembro va en una dirección, en una sola dirección, y tienen movimientos de flexión y extensión. El animal va en línea recta y movimientos de flexión y extensión. Los movimientos extrasagitales, palabra utilizada por el profesor Denoa en su alapile, es donde intervienen no solamente, además del movimiento sagital, tenemos movimientos de lateralidad y movimientos transversales. Entonces, hay una serie de movimientos en los extrasagitales que son los que nos va a dar un poco el motivo de esta conferencia, donde entra la palabra colateromoción. En inglés se escribe collateromotion, o sea, collateromotions. Bien, entonces, hablando de los movimientos sagitales y movimientos extrasagitales. Voy a hacer hincapié en este, así que tranquilos ahora, no volverse locos si no lograron entender bien. Vamos a ir armando de a poquito la pirámide hasta llegar al final.
vamos a utilizar otro diseño. En primera instancia tenemos que saber y entender que el paso tiene fases. Tenemos las fases del paso. Fases. Tenemos en este diseño, que como ustedes saben, ya les he contado muchas veces a los que están conmigo, que yo los hago para mí y después los comparto. Es una forma de yo entender. Tenemos en la parte de arriba la fase de vuelo. Vuelo. O la fase de elevación. Y en la parte de abajo tenemos la fase de apoyo. Esta es la que va a tener todas las consecuencias con la palabra que estamos aprendiendo, que es la colateromoción. ¿Qué puedo decirles de la fase de elevación? Algunos conceptos rápidos. Fase de vuelo o elevación. Primero, tenemos dividido en una parte anterior y en una parte posterior. Esta parte le llamamos la retracción. Retracción. Y desde la mitad hacia adelante se llama protracción. No confundir esta palabra, que empieza con PR, con lo que es propulsión. Propulsión. Es diferente de protracción, de una T. Este propulsa, como los aviones a propulsión, va hacia adelante. Y la protracción lleva del miembro cuando va a la parte anterior en el vuelo. ¿Qué características y qué importancia tiene el vuelo y algunas regiones, por ejemplo, que yo dibujé acá? Fíjense cómo he dibujado los tendones laxos. El ligamento anular palmar, no lo he dibujado acá, pero acá está el ligamento anular digital proximal y el ligamento anular distal, que en este caso cumplen la función de sujetar, de sostener como retináculo, para que los tendones no se salgan de su posición. Esa es una de las principales acciones que tienen los retináculos. Vamos a la fase de apoyo. Acá es interesante ver cómo yo he hecho, esto va en esta posición. Entonces, retracción, protracción, aterrizaje. Tenemos 1, 2, 3 fases. Esta es la fase de aterrizaje. Esta es la segunda fase, es la fase de apoyo o suspensión. Y esta es la fase de despegue o propulsión. A esto también le llamamos la fase anterior, fase media y fase posterior. También le podemos poner fase craneal, fase media o intermedia y fase caudal. Voy poniendo todos los sinónimos porque muchas veces nos lo nombran de otra forma y nuestro cerebro se abatata y empieza a decir, ¿qué me dijo? No entendí, y uno queda ahí y se pierde el resto. Entonces voy a ir tratando de poner la mayoría de los sinónimos. Por suerte que puedo ir borrando rápidamente. ¿Qué características tiene la fase de aterrizaje? La fase de aterrizaje es la fase de impacto. Acá se produce un gran impacto, donde los principales órganos que van a sufrir van a ser los bordes óseos y las articulaciones. Los bordes óseos y las articulaciones que van a sufrir el impacto. Por supuesto también todo lo que es la suela, toda la suela que va a impactar, que como el pie está preparado para eso a través de su parte posterior. Tenemos la parte posterior que es de soporte o amortiguación y esta parte anterior es la de palanca. Esta parte está preparada para ese impacto. Ese impacto el pie lo va a neutralizar a través de todo el sistema, como es el cartílago alar o ungular, la almohadilla digital, en este caso los procesos palmares, que en esta región son flexibles
además de toda la irrigación que hace un efecto airbag, yo ya les conté en la de podología, cuando el miembro va, y esta fuerza de inercia infla todos los vasos sanguíneos y hace un efecto airbag, eso también colabora, y el aparato suspensor de la tercera falange. La tercera falange tiene un aparato suspensor a través del corion parietal, que hace que la tercera falange flote dentro del estuche córneo. Todo eso, seguido por este efecto, que es el quiebre de la metacarpofalangiana, van a hacer que el impacto no sea tan nocivo para el miembro. Imagínense cuando uno le coloca una herradura, ese impacto empeora entre 70 y 80 veces más. Eso es lo que podemos decir de esta primera fase de aterrizaje. En esta segunda fase de aterrizaje, ya a la inspección uno se da cuenta. Primero, tenemos que el eje de la cuartilla está prácticamente paralelo al piso. Y la articulación metacarpofalangiana sumamente extendida, una hiperextensión, hiperextensión. Y acá hay una semiflexión. Todas estas tienen consecuencias biomecánicas. ¿Por qué? Porque en este caso, y a donde yo quiero que ustedes imaginen, que en esta fase, en la segunda fase, o la fase de soporte, esta fase de soporte alivia nuestro querido aparato podotroclear. El aparato podotroclear, que está exactamente acá, está la tercera falange, ya lo vamos a ver en mucho más detalle después, está acá con el hueso navicular, y este aparato podotroclear está con una reducida tensión. No tiene tensión, está relajada esa región. Porque, como ustedes ven, hay una semiflexión. No así la metacarpofalangiana. La metacarpofalangiana está sometiendo a su mayor esfuerzo, en este caso, al flexor digital superficial y al ligamento suspensorio. ¿Quién más está sometido acá? Sí, a fuerza de tensión. ¿Qué es la palabra tensión? La palabra tensión viene de tensar. Cuando uno tensa, estira, tensa, pone en mucho esfuerzo tensando un elástico. Esa fuerza de tensión, por supuesto que están provocando fuerzas de estrés. Si yo utilizo la palabra estrés, automáticamente puedo pasar a una lesión, que son lo que nosotros como veterinarios tenemos que saber, que donde hay tensión y hay estrés, puede haber una lesión. En este caso, y voy a hacer por último, a ver si puedo bajar esta barra que me está molestando un poco acá arriba. Me parece que me va a molestar también acá. Voy a colocar, no puedo modificarla mucho, a ver si puedo modificarla. Bien. ¿Qué elementos voy a tener voy a poner en rojo, los que están en tensión? El ligamento suspensorio acá y el flexor digital superficial acá están en tensión, con T, tensión, estirado al máximo. Y también el extensor digital común que voy a insertar acá en el proceso extensor de la tercera falange. Estas estructuras están tensas. ¿Y qué estructuras están relajadas? Vamos a poner el verde, por ser una relajación. Todo lo que concierne al aparato podotroclear, todo lo que concierne al aparato podotroclear en esta región. Hablemos de ligamento sesamoideo distal, ligamento sesamoideo proximal, ligamento colateral, o también llamado suspensor del navicular, el mismo ligamento sesamoideo recto, todas estas estructuras están relajadas. El mismo ligamento anular digital distal, que ya lo voy a detallar con mucho más certeza. Bien, entonces sabemos que en esta fase, algo está pasando acá. En esta fase de apoyo, en esta fase de sostén, ¿cuáles son las estructuras que están sometidas
a estrés. Vamos a la tercera. Vamos a la tercera, esta tercera parte o la fase de despegue, o también llamada de propulsión. Aquí acordémonos de los aviones a chorro, los aviones que producen propulsión. A ver si me sale un cohete con propulsión. De ahí viene la palabra de propulsión. Y primero y principal, en vez de, miren, acá teníamos totalmente paralela la cuartilla, y acá la cuartilla está vertical. Entonces, indudablemente, tenemos una serie de cambios biomecánicos, sí, que están cambiando la fuerza de tensión, y la fuerza de tensión y la fuerza de relajación. Se va a invertir, prácticamente se invierte, y ahora voy a volver a borrar. No me deja sacar, ahí está. Voy a borrar para que me quede limpio. Y vamos a colocar, ¿cuáles son las que están, en este caso, tensos? Acá sí está tenso, sí está totalmente tenso el aparato podotroclear, el hueso navicular, la primera falange, la segunda falange, esta, P2, el hueso navicular, el flexor digital profundo, que en este caso tiene esta maravillosa acción. Fíjense, observen, que acá estaba totalmente relajado y se llama flexor digital profundo. Sin embargo, acá el flexor digital profundo tiene un efecto extensor. Entonces, el flexor digital profundo tiene un efecto extensor de la cuartilla. La cuartilla se extiende, se pone tenso. Ni hablar de que acá arriba el flexor digital profundo tiene vientres musculares. Recordemos que tenía 3 orígenes y se contraen. Entonces tenemos mucha fuerza de tensión en esta región, que es la que está sometida a estrés ahora, y en esta parte tenemos una relajación, vamos a poner el color verde para hacer un buen contraste, una relajación del flexor digital superficial y del ligamento suspensorio. Miren cómo se invierten prácticamente las fuerzas en la biomecánica. ¿Continuamos? Continuamos. La verdad que me está molestando esta barra. Si la pongo abajo, a ver cómo se porta. Así la tengo abajo, cómo se porta. Como no estoy usando esa barra de zoom, yo tengo este diseño que, por supuesto, como les dije una y 20 veces, lo hice para mí. Y acá para contarles y detallarles que en esta fase todo eso es fase de apoyo. Todo esto es fase de apoyo. Acá tenemos de nuevo el gran impacto soportado por todo el aparato de soporte. Después, una vez que el casco apoya completo, ya empieza a soportar todo. Y acá habíamos quedado, yo les había contado, que había mucho impacto a nivel articular. Luego hay un pequeño deslizamiento, que ese deslizamiento hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque ese deslizamiento sucede en el caballo sin herradura. Cuando nosotros colocamos herradura y tienen a la ranilla para detenerlos, el freno a la ranilla es el anclaje que tiene. Cuando nosotros le ponemos herraduras, se pierde levemente este deslizamiento. Entonces, este deslizamiento va a depender de la herradura, del material de la herradura, si tiene tacos o ramplones, y de la superficie donde el animal esté andando. Si es pasto, césped es una cosa, si es tierra o si es arena, se va a modificar. Miren cuántas variables tenemos. Esto sería la fase de aterrizaje. Acá pasamos a la fase de apoyo, que la describí recién, donde tenemos mucho apoyo. Todo el cuerpo apoya los 500 kilos de un animal más la velocidad. Esto multiplicado por la velocidad es lo que va a soportar un miembro. Y cuando ya empezamos a la fase de despegue, deja de estar relajado el aparato podotroclear y empieza a tensarse, y acá el flexor digital profundo cambia y empieza a ser un extensor de la cuartilla. Miren todos los fenómenos que suceden hasta provocarse el despegue, o también llamada propulsión. ¿Por qué es importante conocer en detalle este tipo de movimiento, que es un movimiento sagital? Todavía no hemos hablado de la parte extrasagital, sagital, porque nosotros podemos modificarlo con
la herradura, con el desvasado del pie. Y aparte podemos cambiando la superficie del terreno. Miren todo donde podemos nosotros hacer modificaciones. Vamos a pasar a la diapositiva. Esto para recordar que nosotros como veterinarios y los herradores, si hay algún herrador, se lo agradezco, los invité, ¿de qué sirve esto? Y voy a volver a repasar, y esto es lo que hemos aprendido, y ya la mayoría de los veterinarios conocemos biomecánicamente qué sucede en una superficie blanda cuando se entierra la pinza. Si se entierra la pinza, yo pensando en una herradura, ¿por qué no se entierra el talón? Por eso yo utilizo una herradura que sea ancha en la parte posterior, eso va a hacer que no se hunda, sí se va a hundir un poco la pinza, y eso es lo que me va a estar protegiendo, es el aparato podotroclear, porque ya habíamos charlado que hay una semiflexión de la interfalangiana, están muy tensos el pobre superficial, flexor digital superficial y el ligamento suspensorio. Esto le hace muy mal a esas estructuras porque están tensos. No así el flexor digital profundo y todo el aparato podotroclear, y para eso sirve la herradura que tiene talones anchos, como se la voy a dibujar. Ahora, esta herradura que está tan de moda, antes usaba mucho la redonda, pero cada vez la utilizamos menos. Esta herradura que le llaman también herradura cebolla, muy ancha atrás, muy ancha, normal adelante. Esto lo que va a hacer es aumentar la superficie de apoyo. Por supuesto, y lo voy a nombrar una y mil veces, el bisel, el rolling o el punto de despegue, siempre tiene que estar la herradura con un rolling o con un bisel para que despegue mejor. Siempre, siempre. Entonces tenemos que usar la moladora siempre. Este es el tipo de herradura que nos va a aumentar la superficie. Acá está la ranilla, por supuesto. Acá está la ranilla. Esto sería craneal y esto sería caudal. O la parte posterior o la parte palmar en realidad. Bien, esta es la herradura que me va a imitar esa situación. En el diseño me quedó en una superficie normal y en este diseño, en el tercero, es el tipo pensando en una superficie blanda. Aquí esta herradura, ¿qué me provoca esta situación? Una herradura que tenga una pinza ancha. Esta pinza ancha y una rama fina. Esta pinza ancha no se va a hundir tan fácil. ¿Y eso para qué me sirve? Eso me sirve, como ven, acá voy a poner en tensión el aparato podotroclear. Acá estoy sobreestresando, estoy aumentando la tensión en la región podotroclear, pero como yo tengo una lesión o quiero proteger, en este caso, al flexor digital superficial o ligamento suspensorio, que son dos lugares donde más lesiones tenemos, utilizo esta herradura. Esta herradura es exactamente más o menos así, miren. Es una herradura de esta forma, con ramas que van a dar al pie, al talón anchas, pero van a dar al piso, van a ser finas. Esta es la parte que va a hundirse, el talón. Esta parte se va a hundir. Entonces se va a hundir como le mostré en el diseño. Siempre tiene que ir un bisel. Recuerden que la herradura siempre tiene que estar biselada. Hay que mejorar el punto de despegue. Y tenemos una parte amplia, ancha adelante, que corresponde a esta región. Entonces, esta es para el ligamento suspensor y para el flexor digital superficial. Y acá la conclusión de estos diseños. No utilizar herraduras ortopédicas más que solamente lo utilizamos en la fase aguda de la lesión y en la rehabilitación. Eso más o menos incluye 3 a 4 errados. Si estamos errando cada 35 días, más o menos, también serían 3 a 4 errados, más o menos unos 3 a 4 meses. Un concepto interesante para los que no saben que no puede vivir un caballo con una herradura ortopédica, y la respuesta es muy lógica, porque si estamos aliviando el superficial y el ligamento suspensorio, estamos poniendo tensión en el aparato podotroclear y esto me puede llevar
a por supuesto, una enfermedad del síndrome navicular. Y al revés, si yo utilizo una herradura redonda o una herradura ancha de atrás, voy a terminar lesionando. Acá el que más paga los platos rotos es el origen del suspensorio. Con mucha experiencia tengo en caballos que se han pasado meses o años con herradura redonda. No pasarse años con la herradura redonda. Volver a la herradura normal en cuanto el caballo salga de la fase aguda de la rehabilitación. Ese es el mensaje de estas diapositivas. Un poco de anatomía. El P2, P3, P1. Para recordar. Y esto se los cuento porque cuando yo he ido siguiendo mucho al profesor Denois y él por ahí le cambia los nombres y le pone nombres de referencia a diferentes estructuras. Y yo admito que esto es una cosa que lo aprendí y lo hice consciente hace poco. A la P1 también se le llama hueso con pedal. Tenemos varias estructuras que tienen el con pedal asociado. A la P2 se le llama hueso coronal y a P3 también se le llama hueso ungular. Entonces, no asustarse si vemos en una bibliografía que salen este tipo de nombres. No asustarse con eso. Al menos está aclarado hoy. En este diseño, ¿qué me sirve? Primero quiero nombrar y renombrar varias veces. Esto quiero que vean. Que el cóndilo, este cóndilo de P2, llega y va a apoyarse no solamente en la superficie articular condilar de P3, sino también en el cartílago de la parte articular del hueso navicular. Dependiendo en la parte biomecánica que esté, en la fase del paso que esté, es la fuerza cómo va a caer más sobre P3 o sobre hueso navicular, eso voy a hablar después. ¿Qué otra estructura interesante para ir recordando el que no se acuerda de anatomía? El ligamento colateral, los ligamentos colaterales de la interfalángica distal, los cuales tienen este origen acá en la fosa de P2 y se van a insertar en esta región que es una tuberosidad de P3. Tenemos una región exactamente acá que es intraarticular del lado de adentro, por supuesto, en la parte axial es intraarticular. Vamos a otra estructura de sumamente de importancia, el ligamento sesamoideo o suspensor del navicular, que va a hacer este movimiento y va a ir a colgarse allá arriba al aspecto craneal de la P1. Acá también hay otro ligamento, el ligamento colateral. En esta región tenemos, ya lo voy a dibujar acá, lo voy a ver, pero también el ligamento sesamoideo distal, o también le llaman ligamento impar. Acá nuestro flexor digital profundo. Y el flexor digital profundo, tiene, que va a insertar en la cresta semilar, ya después se lo voy a mostrar con más detalle, quiero ir reforzando estas regiones anatómicas. Y acá el ligamento anular digital distal, que va a llegar hasta acá y va a tener una inserción también acá arriba. Bueno, algunas estructuras de este. Si yo tuviera que rellenarles y que yo lo hago y les cuento que lo practico muchas veces, rellenar a este diseño anatómico con el pie, con el casco, diría que el casco más o menos viene acá, hace esta forma y esta forma. ¿Qué me está faltando? Me está faltando el cartílago alar que tiene contacto prácticamente escondido a veces detrás del ligamento colateral, sobresale en esta región, se va a unir acá a los procesos palmares, tanto al proximal como al distal, y va a continuar la piel. Vamos a continuar la piel acá. Continuar la piel. Bien. Vamos a borrar, así no dejamos tan sucia ¿Y acá por qué hice estos dos dibujos? Acá hay una gran diferencia entre estos dos dibujos. Uno de los dos está viendo el hueso propiamente dicho desde la periferia. Pero este es un corte sagital, yo lo corté al medio. Entonces voy a ver el hueso P1 o hueso con pedal, P2 o hueso coronal y P3.
o hueso angular, o tercera falange, primera, segunda y tercera falange. Acá la inserción del extensor digital común, acá en el proceso extensor. Acá el hueso navicular, con su suspensor de navicular, o el ligamento proximal, sesamoideo proximal, que tiene una parte transversa también, que ya se la voy a dibujar. Y aquí el ligamento sesamoideo distal, o navicular distal, o ligamento impar, que también le llaman. Luego deja por detrás el flexor digital profundo, que está acá. Está acá el flexor digital profundo, y va a ir hacia proximal. ¿Qué estructuras anatómicas son de relevancia? Bueno, también está, por supuesto, el ligamento anular digital distal, en esta forma. ¿Qué quiero que no olviden? Los cóndilos. No me olviden este cóndilo, que se va a modificar, que va sobre el de P2 sobre P3, y el de navicular. A este yo siempre le llamo la L o un 7. Cuando hago los dibujos, yo siempre empiezo con el 7. Digo, ¿cómo hago la falange? La hago así, y acá hay un 7. Entonces yo sé que esta falange viene acá. Hago mi falange. Y acá está el hueso navicular. Este 7. ¿Y por qué me sirve el 7? Porque articula también el hueso navicular. Esta es una articulación que tiene 3 huesos. 3 huesos. Articula el navicular con la P2 y con la P3. Y los otros también. Bien, hemos repasado algo de anatomía. Vamos a seguir repasando anatomía porque tenemos que conocer al 100% para poder entender los conceptos que les voy a vertir en la parte final de la conferencia. Bueno, vamos a repasar nuevamente acá la anatomía, porque esta sí que es relevante. Lo primero que voy a hacer son los ligamentos colaterales. Ligamento colateral lateral, y acá atrás el ligamento colateral medial. Voy a dibujar el ligamento sesamoideo distal, ¿no? O impar, que va en esta parte del aspecto distal del navicular, para insertarse en la P3. Exactamente así. Después de cada ángulo, de cada borde del navicular, el colateral, sesamoideo colateral, también llamado suspensor del navicular, o sesamoideo colateral. Tenemos acá una parte transversa, que también se le llama proximal, sesamoideo proximal. Este sería el sesamoideo distal. Insisto, tiene varios nombres, depende cómo lo quieran nombrar. Y acá está, del lado opuesto, el ligamento colateral, sesamoideo colateral. ¿Qué otras estructuras faltan? Sí, el flexor digital profundo. Flexor digital profundo, que tenemos un leve ensanchamiento acá, un ensanchamiento acá, y va a insertar en la cresta semilunar de esta forma. Tenemos estos pequeños ensanchamientos, que tiene de esta región para abajo lóbulos, y es muy importante que sepamos que tiene lóbulos, porque voy a hablar mucho de un lóbulo lateral y un lóbulo medial, si sabemos que este es el miembro anterior izquierdo, por ejemplo. Tiene 2 lóbulos. Además de tener 2 lóbulos, vamos a dibujar también el ligamento anular digital distal, que viene pegado prácticamente, pero en esta región va a insertar en el hueso compedal, o P1, se los voy nombrando para que se vayan acostumbrando. Y acá tenemos todas las estructuras. Entonces, tenemos que recordar cada una de estas estructuras, porque las voy a nombrar muchas veces. Las voy a nombrar a partir de ahora, cuando vamos específico a desarrollar el tema de la colateromoción. Esta es interesante, y se las había nombrado, que se las iba a contar. Fíjense en esta fase de sostén, y esta sería una fase de propulsión. Como violentamente acá, primero que el flexor digital profundo se pone muy tenso, y la P2 va a hacer contacto directo con el hueso navicular, y va a producir tensión en esta región,
y va a comprimir toda esta región. Por eso, en esta fase, en la fase de propulsión o en la fase de despegue, o en la fase caudal del paso, es donde está más sometido a estrés la región del aparato podotroclear, o la región del navicular. Bueno, ahora llegó el plato fuerte. ¿Qué me está marcando esta foto? Me está marcando que el caballo, que este paciente, que este caballo que es un paciente mío, está girando. O sea, está en círculos. Esto es muy importante para cuando hablemos de la colateromoción. Segundo, acá está en una fase de aterrizaje. Fíjense cómo está apoyando con el aspecto lateral, ¿no? Este sería el miembro interno, está girando hacia acá, y tenemos un apoyo asimétrico. Ahora ya no hay un movimiento sagital. Ahora hay un movimiento sagital, hay un movimiento lateral, y hay un movimiento transverso. Tenemos un montón de movimientos que lo voy a descubrir. Entonces, esto hay una asimetría. Cuando hay asimetrías, hay diferentes estructuras que se van a comportar biomecánicamente diferente. Un montón de órganos que los voy a detallar en este instante. Entonces, vamos a pasar en limpio. Vamos a pasar en limpio. Y vamos a empezar a ir con el plato fuerte, que es vamos a poner la lapicera negra, vamos a borrar acá. Vamos a hablar de la colateromoción. ¿Qué es esa palabra? Esa palabra se pone en acción cuando el paciente equino está en círculos o giros. Tenemos una asimetría tanto en el aterrizaje, tanto en el soporte y en la propulsión. La propulsión es la que va a ganar, es donde van a haber muchas fuerzas de estrés en la parte biomecánica, ¿no? Donde más va a sufrir en esta asimetría. Vamos a la colateromoción. ¿Qué tengo? Un caballo que está girando. Un caballo que está apoyando asimétricamente. En este caso, y el lado lateral, tenemos un quiebre. Un quiebre, podríamos hablar de lo que es quiebre, es un sinónimo de flexión. Entonces, ¿de dónde nace el concepto de lateromoción? Ahora les voy a contar. Colateromoción. Si yo tengo un quiebre, podríamos definir que esta asimetría me está provocando una lateroflexión. Según el profesor Denois, no es acorde utilizar lateroflexión, entonces él descartó. Podríamos hablar de la otra alternativa, es decir, que tenemos una aducción y abducción, porque estamos abriendo y cerrando, pero no porque la abducción y la aducción se provocan en el miembro cuando está interviniendo músculos. Cuando los músculos se contraen a través de la contracción concéntrica y contracción excéntrica, producen en la articulación los fenómenos de aducción y abducción. Entonces, no utiliza esto. Entonces, de ahí nacieron la palabra lateromoción. En este caso, esta es una lateromoción. Si fuera del lado opuesto, sería una mediomoción. Entonces,
como es un quiebre que se da, esta simetría, y tenemos una fuerza asimétrica, él le agregó la palabra colátero. Perdón, subrayar, así les queda claro. Opa. Vamos, mis negrita. Colateromoción o colateromediomoción. Y vamos a utilizar mucho porque, y acá les pongo el primer ejemplo, en esta situación tenemos colateromoción en esta región, en la región lateral, y tenemos un movimiento asimétrico. Por eso tenemos colateromoción. ¿Y qué tiene que tengo colateromoción? Sí tiene, porque estamos teniendo fuerzas de estrés que pueden provocar una lesión si se dan algunos factores, como les voy a contar ahora. Estos datos, según el profesor de Noailles, les cuento ahora, se los voy a poner al final, él los habló en el año 1999 en la bibliografía que yo, una AEP que yo encontré. Él en la pila nos contó que ya en 1995 hablaba de esto. Yo leí los papers de 1995 en la AEP y no estaban nada escritos, probablemente él los propuso en el aula cuando estaba dando la clase, pero sí salen un artículo impecable de este tema que estoy contando en la AEP de 1999. Miren si tiene años, 21 años para que una persona o alguien empezara a nombrarlos y a tratar de enseñar y a tratar de utilizar estos conceptos académicos, pero muy útiles para herradores y para veterinarios que hacen claudicaciones. Voy a continuar, porque ahora vamos a desarrollar qué sucede en la colateromoción. Primero, y tenemos este modelo de un paciente mío, la colateromoción. Voy a hacer, lo voy a colocar en resumido. Voy a inventar colateromoción. ¿Les parece? Así no escribo porque colateromoción. La colateromoción es mucho más aumentada en el miembro interno. Observen, este es el miembro externo. Hay colateromoción en este lado. Y en este es el miembro interno. Hay mucha colateromoción en el miembro interno. Entonces hay mucha colateromoción en el miembro interno. El miembro interno tiene sinónimos. El miembro interno. Lo llamamos también miembro homólogo. O lo llamamos también ipsilateral. Tiene varios sinónimos. El opuesto es el miembro externo o contralateral. Entonces, la colateromoción está empeorada mucho, está aumentada en el miembro interno. También está aumentada en las superficies duras, como esto, como en el piso. ¿Por qué? Porque no se hunde y no tiene la ventaja de poder hundirse y hacer que no se exija al todo el estrés en ese movimiento. Entonces, en las superficies duras está aumentada la colateromoción. Tercero, y también muy aumentada, está aumentada en la fase de propulsión, o que también llamamos fase caudal o fase posterior del paso. Y cuando el paciente, el equino, tiene muy largos los cascos, o sea, dejaron crecer mucho, el crecimiento exagerado del casco, también me va a intervenir y me va a provocar colateromoción, y me va a provocar colateromoción allá para definir, para terminar el giro, como dije al principio, y las superficies de trabajo irregulares. El caballo normal está sometido a lateromoción, a colateromoción. El tema es cuando uno sobrepasa los límites del estrés, y ahí es donde viene la lesión. Vamos a ver cuáles son los procesos que están involucrados, además de que ya entendieron todas estas partes donde la colateromoción toma su nombre. Bien,
Acá tenemos el quiebre. Me aparece este azul, siempre me aparece como azul primero. Vamos a poner un rojito para que quede bien fuerte. Tenemos de este lado, este es el lado lateral, este es el lado medial, este es el pecho del equino, este es los pectorales del equino, y acá estaría el otro miembro. Entonces este sería un miembro anterior, derecho, girando hacia el lado derecho. Vamos a poner más fino mi lápiz. Entonces aquí hay colateromoción. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa? ¿Qué tiene que hay colateromoción? Mire cuando vemos este diseño. Sabemos que hay colateromoción. Bien. ¿Qué va a suceder? Vamos a someter a estrés a los bordes articulares. En este caso, el borde de donde está la colateromoción, porque en este lado estaba la mediomoción. Acá tenemos mediomoción y acá tenemos mediomoción y acá tenemos lateromoción. Entonces acá tenemos colateromoción. Van a estar sometidas a compresión del lado de la colateromoción todos los bordes articulares con los huesos propiamente dichos. Número 2, o sea que tenemos, número 1, compresión del lado de la colateromoción. Vamos al número 2, con una verde. Tenemos los ligamentos totalmente relajados, los colaterales totalmente relajados, colateral totalmente relajado y el colateral de navicular totalmente relajado. Número 2, los ligamentos colaterales relajados del lado de la colateromoción. ¿Qué pasa en el lado opuesto? Sí, de acuerdo, desde el lado opuesto, los ligamentos colaterales están en tensión, están estirados, están en tensión, están estirados. Tanto los ligamentos colaterales de la metacarpofalangiana, de la interfalángica proximal, de la interfalángica distal y el colateral, el ligamento sesamoideo colateral. Todos están en tensión. Entonces acá están sucediendo diferentes situaciones donde estamos sometiendo estrés. En este caso del lado opuesto, número 3, del lado opuesto, tenemos fuerzas de tensión en los ligamentos colaterales. Bien, entonces con esta diapositiva sabemos que estamos sufriendo compresión del lado de la colateromoción y tensión del lado opuesto. Acá se describen los colapsos articulares. Esto colabora con las colapsos articulares que el doctor Alejandro Echegarreta habló en la Asociación Argentina de Veterinarios, muy clarito, y habló él específicamente de los colapsos articulares, principalmente de la interfalángica distal y la interfalángica proximal, y él habló de los conceptos de colateromoción. Entonces, donde yo tengo del lado colateromoción, voy a tener fuerzas de compresión. Del lado opuesto, fuerzas de tensión. Primer parte. Vamos a cambiar la diapositiva y ir un poquito más fino. ¿Qué más sucede? ¿Qué quise mostrar con esto? Y acá vamos a introducir dos conceptos nuevos que hacen a la colateromoción. Este es el lado donde tengo el apoyo, de este lado en el que está aterrizando asimétricamente, tenemos un apoyo asimétrico. Entonces, ya sabíamos de antemano que en el apoyo asimétrico teníamos compresión, pero miren lo que sucede, y esta es la clave del tema. Miren la P2, ¿qué va a sufrir? Está sufriendo un deslizamiento, un desplazamiento hacia este cóndilo. Se está desplazando, se está despegando. Miren que hay diferencia en el cóndilo del lado de la colateromoción. Este es el lado de la colateromoción. Este está sufriendo colateromoción. Se despega, se desplaza hacia palmar. Y el lado opuesto no. El lado opuesto quedó cerca. Este desplazamiento palmar lo que va a producir dos fenómenos interesantes. El primer fenómeno, este desplazamiento, es que va a empujar al hueso navicular. Y este consigo va a poner en tensión el ligamento sesamoideo distal
No así el aspecto proximal, no le va a hacer nada al aspecto proximal, nada. Y el otro fenómeno sumamente interesante es la rotación de P3. Entonces, para resumir, y en el del lado de la colateromoción, vamos a tener un deslizamiento, número 1, vamos a tener un deslizamiento del cóndilo de P2 sobre el cóndilo de P3. Eso va a empujar el hueso navicular y por consiguiente va a aumentar la tensión en el ligamento navicular distal o ligamento sesamoideo distal o ligamento impar. Y va a haber una rotación de la P3. Siempre esto sucede, este fenómeno que yo les estoy contando, sucede en cada línea articular de las falanges. Sucede en la interfalángica distal y en la que más se va a exagerar en la interfalángica distal, un poco menos en la interfalángica proximal y un poco menos en la metacarpofalangiana. Este es el famoso proceso que lleva a la colateromoción, que lo voy a repetir varias veces. Así que tranquilos si con este diseño no logré, con este arranqué. Lo voy a repetir varias veces con los próximos diseños. En este diseño, y ya que esto lo tengo, fíjense cómo el ligamento colar me quedó relajado. Del lado de la colateromoción, los ligamentos colaterales están relajados del lado de la colateromoción. Pero están tensos del lado opuesto. Este es el dibujo que lo mostré en redes sociales, lo mostré en el grupo de Pucho, de Casos Pucho, y aunque parece un diseño que está mal hecho, está asimétrico, porque fíjense cómo está desalineado. Viene por acá y acá se desalinea. Bueno, es la idea, porque ese desalineamiento es la colateromoción. Esta es la colateromoción, ¿no? Entonces tenemos colateromoción, en este caso si fuera un miembro anterior izquierdo y que está en giro hacia el lado izquierdo, tenemos colateromoción del lado lateral. ¿Y qué pasa? ¿Por qué hago tanto hincapié? ¿Qué va a suceder acá? Y vamos a repasar lo que va a suceder. Primero, sabíamos que del lado de la colateromoción tenemos compresión articular. O sea, tenemos compromiso del hueso subcondral y del cartílago articular. Número 1. Vamos a tener ahí una compresión y del lado opuesto está, hay una apertura articular. ¿No? Hay una apertura, lo que le llamamos también el bostezo articular. Es como si uno abre la boca bostezando. Por eso se le llama también bostezo articular. Un bostezo ahí, quise dibujar un pequeño bostezo articular. Esto justifica que del lado opuesto, aunque ya lo voy a... tenemos tensión de los ligamentos colaterales, tensión del ligamento colateral del navicular. Pero ya me desvié. Vamos a volver a al lado de la colateromoción. Uy, ¿por qué me salió este lápiz? Vamos a poner un lápiz negro, más fuerte. Del lado de la colateromoción. Dijimos que hay fuerzas de compresión. Dijimos que hay un deslizamiento del cóndilo distal de P2. Ese deslizamiento va a ir hacia palmar, va a empujar el hueso navicular, lo va a poner asimétrico al hueso navicular en este eje. Eso va a hacer que en esta región, específicamente en esta región, y solamente el ligamento sesamoideo distal va a estar en fuerzas de tensión, no así en el lado opuesto. Y también de suma importancia el giro hacia el lado opuesto de la P3. Entonces, para resumir y ya integrando, tenemos del lado de la colateromoción vamos a tener un número 1, fuerzas de compresión a nivel articular. Número 2, vamos a tener un desplazamiento de P2 sobre P3 y eso me va a producir una
compresión en el hueso navicular que va a poner en tensión el ligamento navicular distal o ligamento sesamoideo distal. Y número 3, un desplazamiento al lado opuesto. Lo voy a dibujar de este lado. Lo voy a dibujar de este lado. Número 3, la rotación de P3. Este fenómeno, este proceso, lo vuelvo a repetir, se va a producir en la colateromoción, se va a producir en la interfalángica distal con mayor magnitud, 1, 2, 3 cruces, con un poco de menor magnitud en la interfalángica proximal y con menor magnitud en la interfalángica distal. Y esto, cuando yo les explique las fuerzas de tensión y de relajación, principalmente en la región del aparato podotroclear, lo vamos a utilizar también para la interfalángica proximal y también para la metacarpofalangiana. Todos estos conceptos. Voy a pasar al próximo diseño de ayuda. Esto es una vista palmar y acá primero vamos a detectar la colateromoción. La colateromoción está de este lado. Entonces este es el lado de la colateromoción. Si tenemos el lado de la colateromoción, sabemos que tenemos compresión del lado de la colateromoción. Correcto, tenemos deslizamiento de la P2 sobre la P3. Ese deslizamiento también va a producir una rotación de P3. Este fenómeno se va a producir también en esta articulación y también en esta articulación. De la misma forma, desplazamiento, compresión, desplazamiento y rotación. La compresión y el deslizamiento del mismo lado de la colateromoción y la rotación del lado opuesto. La rotación. Entonces, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa? Me hace acordar el profesor de nuevo. ¿Qué le pasa? ¿Qué va a suceder? Y acá voy a dibujar el hueso navicular, que en esta pieza anatómica no tengo el hueso navicular, lo voy a dibujar totalmente desalineado. Entonces, esta parte viene acá así. Acá tenemos, está apoyando con este lado, estamos de acuerdo que la colateromoción está de este lado, tenemos una colateromoción porque por este apoyo asimétrico que normalmente se da en los giros o se da en superficies desparejas o en superficies desparejas. Normalmente se da en el lado ipsilateral o en el miembro homólogo. ¿Y qué va a suceder? ¿A quién estoy sometiendo a estrés? Vamos. Primero puedo provocar un colapso articular. Habíamos dicho que en la tercera falange, en la P2, se va a deslizar, me va a empujar el navicular y voy a someter a tensión el ligamento navicular o sesamoideo distal, y acá no voy a producir tensión en el lado medial. Habíamos visto que ese es el lado lateral y este es el lado medial. ¿Qué le va a pasar a los ligamentos colaterales? Nada de este lado. Están dándole estabilidad a la articulación, pero como en esta parte está relajado, también colabora con la colateromoción, con el giro, pero del lado opuesto totalmente tenso. No solamente el ligamento colateral, sino el ligamento sesamoideo colateral va a estar tenso. Y acá me está faltando un actor muy importante, que es el flexor digital profundo. El flexor digital profundo, que va a insertar allá abajo. ¿Y qué le va a pasar? Acá les adelanto. En la región de la colateromoción solamente va a tener tensión, y acá me comí una parte que se la voy a contar ahora, en la región infranavicular. Navicular, acompañando la tensión que está sufriendo también el ligamento sesamoideo distal. Tensión. Sin embargo, sabemos que de la mitad, sabemos que de la mitad interna, en este caso hacia allá, estamos teniendo fuerzas de tensión. Entonces, si yo divido al hueso navicular, que yo hice acá, hueso navicular, en una región navicular, en una región supranavicular y en una región infranavicular,
vamos a tener una parte del lado de la colateromoción y un lado del lado opuesto. Vamos a tener acá. Entonces, fuerzas de tensión en el ligamento navicular distal. Fuerzas de tensión en el lado opuesto, tanto del colateral como del ligamento sesamoideo colateral. También vamos a tener en los colaterales de la interfalángica. Y los colaterales del lado de la colateromoción va a estar la axo. Pero acá viene, ¿qué le va a pasar al flexor digital superficial? Al flexor digital profundo, que viene acá, al fondo y se inserta acá. Y tenemos dos lóbulos, un lóbulo y dos lóbulos. La región infranavicular va a estar con tensión. No le va a pasar nada a esta región, va a estar relajada, pero sí va a estar con tensión la región supranavicular. Entonces, tenemos lesiones asimétricas. La colateromoción me va a producir lesiones asimétricas. Eso es lo que va a suceder. Y ahora les voy a hacer un pequeño resumen, que creo que me he guardado para un resumen antes de contarle la herradura. Vamos a hacer un pequeño resumen, vamos a utilizar este diseño. Yo acá les voy a señalar los lugares que se pueden lesionar. Entonces, los huesos por un lado, con fuerzas de compresión en el lado de la colateromoción. Acá está la zona de impacto. Si hablamos que esta es la zona infranavicular, de acá para abajo es la zona infranavicular, vamos a tener lesión infranavicular del ligamento sesamoideo distal, del lóbulo lateral del flexor digital profundo. Vamos a tener lesión del ligamento, o sea, estrés para poder tener lesión, del ligamento colateral medial, del ligamento sesamoideo colateral medial y del lóbulo medial del flexor digital profundo. Todo eso provoca la colateromoción que está en este lado, que teníamos rotación de la tercera falange, teníamos compresión del mismo lado y teníamos deslizamiento de la falange 2 sobre la falange 3. Yo creo que va quedando, en las cabecitas se lo van imaginando. Acá este diseño solamente para mostrarles que el ligamento colateral va del lado de la colateromoción. Este es el lado de la colateromoción. Va a estar totalmente relajado, no va a tener problema. Y los colaterales tienen esta forma oblicua porque no solamente estabilizan el aspecto sagital para que no se vaya para los costados, sino que también al giro, o sea, colaboran con la colateromoción porque evitan que gire de más. Esto cuando va a girar se va a poner en esta dirección y va a va a sujetar en el giro. Entonces, un pequeño resumen acá ya que tenemos compresión, tenemos deslizamiento y tenemos rotación. Cuando hablamos de la interfalángica distal. Si vamos a la interfalángica proximal, sucede exactamente lo mismo. Tenemos compresión, tenemos deslizamiento y tenemos rotación. Los mismos fenómenos van a suceder y los mismos fenómenos, sabiendo la anatomía de la región de la cuartilla, podemos justificar por qué la colateromoción también provoca lesiones a nivel de la cuartilla y también provoca lesiones a nivel de la metacarpofalangiana. Miren la importancia que tiene. Es sumamente importante conocer cómo afecta la colateromoción, las diferentes estructuras anatómicas. Y solamente agregué esta foto para que vean cómo la P2, tiene esta forma que desliza. Entonces, mi segunda falange, estando normalmente acá, si tengo un movimiento sagital, cuando en un movimiento sagital normal en línea recta, si yo a eso lo transformo en un movimiento, en giros, donde voy a tener fuerzas asimétricas, en este caso de este lado, el cóndilo se va a desplazar hacia atrás. Se va a desplazar solamente el cóndilo del lado de la colateromoción. Y el otro va a quedar normal. Eso va a hacer que empuje
el lado de la colateromoción, el hueso navicular, y poner en tensión el ligamento sesamoideo distal. Esta va a girar, esto se va a desplazar, va a quedar totalmente laxo el ligamento colateral, como lo dije un montón de veces, pero el lado opuesto va a haber mucha tensión. De este lado, lo único que va a tener tensión va a ser el ligamento sesamoideo distal y el lóbulo lateral del flexor digital profundo, de la región infranavicular. El resto de las tensiones van a estar del lado opuesto. Miren cómo cae. Si yo les dibujo acá, va a estar en esta región, desplazado hacia atrás el lóbulo, se va a desplazar, va a hacer girar hacia allá la colateromoción. Bien, estamos ya en la recta final. A ver si sus cabezas van armando y van entendiendo cada uno de los detalles. ¿Y de a mí qué me sirve? ¿Cómo yo a la biomecánica de la colateromoción la tengo que ayudar con la biomecánica tanto de la herradura como de la superficie donde va a trabajar y con los ejercicios que yo voy a hacer? Por eso es tan importante la herradura. La herradura, como ven, he utilizado acá solamente una herradura para movimiento sagital. En el caso, si yo tengo colateromoción de este lado, lo que tengo que hacer del lado de la colateromoción, voy a tener un bisel para que ayude al despegue, y del lado opuesto voy a tener una herradura ancha para que no se hunda y evitar la colateromoción, o que sea más leve la colateromoción. O sea, del lado de la colateromoción voy a tener un bisel en el hombro. El profesor de Noa nombró y nos dio mucho orgullo en su alapile al profesor Pires, profesor que yo no tuve el gusto de conocer, pero sí he leído sus libros. A mí me apasiona mucho el tema de errado, y cuando hablamos del pie equino, le ponemos nombres, y sabemos que esta región es la región de la pinza. Esta región, que no lo nombra la bibliografía, los hombros o mamillas, hombros, no lo nombra la bibliografía americana, europea, a los hombros o mamillas. Recién ahí empiezan las cuartas partes, y para terminar en el talón. En inglés tenemos la parte de toe o pinzas, la parte de quarter y la parte de heel. No nombra los hombros o mamillas. Y los hombros o mamillas son importantes porque es donde tiene que ir el bisel, porque como yo no voy a tener un despegue, no tenemos un movimiento solamente sagital, tenemos un movimiento extra sagital, quiero que el despegue mejore hacia el lado de la colateromoción, como les voy a demostrar ahora. Se lo voy a hacer un poquito más gráfico, con dibujos, para que ustedes lo logren ver y lo logren interpretar. En este caso, la yegua tiene una colateromoción del lado del miembro anterior izquierdo, tiene una colateromoción en el miembro homólogo, en el miembro interno. En este caso está en propulsión, en la fase caudal del paso. ¿Cómo es la herradura que voy a hacer acá? Yo necesito mejorar esa salida. Acá estamos en una superficie dura, pero si estamos en una superficie blanda, va a colaborar una herradura ancha al lado de afuera si tenemos una lesión en las estructuras que están sometidas a tensión. Pero ¿cómo sería la herradura acá para mejorar la colateromoción? Se las voy a dibujar la herradura. Observen, tenemos la colateromoción doble cerrado. Entonces la herradura va a ser de esta forma. Del lado de la colateromoción va a ser una herradura fina normal, va a tener mejor, y del lado opuesto, si tenemos lesión, va a ser una herradura ancha. Pero vamos a tener un hermoso bisel de despegue y vamos a agregar un bisel en el hombro para que despegue no solamente sagital, sino en esta forma oblicua. Esta es la herradura que me va a ayudar en la colateromoción, cuando la colateromoción es, en este caso, en esta región del lado lateral, colateromoción. Antes de terminar, bueno, unos diseños que agregué. Esta es una herradura clásica para navicular, pero para la colateromoción normalmente, como tenemos fuerzas asimétricas, lo que normalmente si de este lado tenemos
la colateromoción, tenemos que mejorar. Esta tiene una herradura de movimiento completo, pero voy a exagerar acá. Así va a ser el bisel, que va a tener la herradura de la colateromoción. Acá no necesariamente tiene que ser una herradura si el caballo no tiene enfermedad navicular, no tiene que ser una herradura ancha, es una herradura fina, pero sí de este lado, una herradura ancha, porque si tenemos colateromoción de este lado, probablemente tengamos tensión de este lado, y podemos tener lesiones en los ligamentos colaterales, principalmente, y en el ligamento colateral sesamoideo colateral. Miren la importancia que tiene lo que les estoy contando para hacer una herradura ortopédica en la colateromoción. Los clínicos podemos observar al paso y nos damos cuenta qué fase se está acortando, y ya si el caballo empeora su claudicación en giro, sabemos que hay un problema de colateromoción. Entonces ya, como conocemos los órganos que están involucrados, los podemos ir a investigar, y si no tenemos cómo investigarlos, directamente hacemos una herradura para mejorar la colateromoción. Para resumir, y aquí sí es la última foto, el resumen, la colateromoción tiene, primero, compresión articular del lado de la colateromoción. Segundo, desplazamiento o deslizamiento de la P2 sobre P3, el cóndilo, en este caso el cóndilo lateral se desplaza, produce ese desequilibrio, y del lado opuesto vamos a tener como número 3 el giro o la rotación, giro no, es la rotación de P3 o el hueso ungular. Una cosa que no la nombré muchas veces, es que no la nombré durante el trayecto de la conferencia, del seminario, es que tenemos que recordar que del carpo hacia distal no hay músculos. Entonces esta región tiene movimientos pasivos, como una marioneta, porque toda tendez de ligamentos y de tendones, la parte muscular está en la región proximal, esta es la región donde está la parte muscular. Entonces esta región distal tiene movimientos articulares pasivos. Estos movimientos articulares pasivos yo los puedo manipular. Yo los puedo manipular con la superficie, con el herrado y con el recorte. Entonces, ¿qué les voy a proponer? Les voy a proponer, ¿cómo lo voy a manejar? Primero, voy a hacer un herrado. Como les expliqué, el herrado es fundamental para la colateromoción. Segundo, voy a evitar suelos duros o superficies duras. Tercero, voy a evitar giros. Cuarto, voy a evitar que el casco crezca demasiado, y miren todo lo que tengo para hacer, porque como dice el profesor Duenois, los problemas biomecánicos, como sabemos que lo que produce la colateromoción, se arreglan con biomecánica. Y todos estos son aspectos biomecánicos. ¿Y dónde queda el tratamiento? ¿Dónde quedan los antiinflamatorios? ¿Dónde queda? Muy chiquitito acá. Tratamiento médico. Todo lo que ustedes saben, médico, infiltraciones, bifosfonatos, isoxsuprine, etcétera, etcétera. Entonces, el tratamiento, el manejo, lo hacemos con biomecánica. Para finalizar, esta fue la bibliografía. Esta fue la bibliografía del profesor Duenois del año 1999, donde explica a la perfección. Yo voy a ser sincero, yo no lo entendí, yo lo leí, no lo entendí, recién he logrado entenderlo ahora.
Yo espero que en sus cabecitas haya quedado algo de lo que les conté. A mí me encantaría que sí. Es difícil por ahí estar prendido a una conferencia así. El profesor de NOA, yo saqué la mayoría de los datos en los apuntes que hice en el último Alapile, donde él hizo mucho hincapié en eso, lo explicó con lujo de detalle, pero donde nació mi duda. Yo dije, no entiendo nada, no entiendo. Después el colega Alejandro Chicharreta, en su charla en la Asociación Argentina de Veterinaria Equina sobre colapso articular, habló de lo mismo y además hizo referencia a mi amado Atlas, el cual yo le agradecí porque, bueno, él fue uno de los que impulsó a que yo editara este Atlas y se lo agradezco en el alma, se lo agradezco de corazón. Él siempre me dio aliento, como yo se lo doy a él, como él está en Emiratos y por ahí sufre un poco el destierro, pero es un colega brillante y a mí me ha dado mucho apoyo, así que por eso lo nombré. Gracias, Ale, como siempre. Y para terminar mi conferencia, por supuesto, al querido amigo Jairo Jaramillo Cárdenas, con el cual también en su academia y cuarter hemos hablado algo de esto, por ahí no con tanta profundidad, pero bueno, a raíz de todo lo que me sucedió con Jairo, mi aprendizaje ha sido así como una propulsión, como les dije, cuando hablamos de la propulsión como un cohete. Bueno, muchas gracias, estoy abierto para el que tenga ganas de consultar, el que tiene ganas me consulta, el que no, directamente cerramos. Es un tema difícil, complicado, me encantaría escuchar alguna opinión, así que pueden abrir el micrófono, el que tenga ganas. Si no le importa, sí. Camilo Maecha, ¿cómo está de Bogotá? Hola Camilo, mucho gusto, ¿cómo estás? Bienvenido al grupo Casos Pucho. Por una de las colegas de Uruguay te incluí, yo te conozco a ti de charlas de esquina, por supuesto, pero ese grupo Casos Pucho lo armé yo con toda la gente joven que quiere tratar de aprender y bueno, un poco extra de los grupos grandes de locomotor y medicina interna. Así que bueno, bienvenido Camilo, sé que vas a colaborar mucho con el tema. Vamos a tu pregunta, te escucho. No. Bueno, básicamente, uno es lo que te referías en cuanto a los pisos. Creo que varía mucho dependiendo del diagnóstico al que uno, lastimosamente en este tipo de lesiones, me parece a mí que es muy difícil llegar a un diagnóstico como tal. Por lo que la mayoría de lesiones son en ligamentos pues, colaterales, cuando no es algo articular. Y pues personalmente a mí en mi práctica me es muy difícil llegar a diagnosticar como tal o tener un diagnóstico definitivo. Entonces pienso que no entendí muy bien lo del piso duro y piso blando porque pienso que varía mucho dependiendo del diagnóstico. Y lo otro que te referías al final, sé que es muy escuela del profesor de NOA, pero me es muy difícil en mi práctica poner una herradura y darle más importancia a la herradura que al tratamiento, porque lastimosamente tenemos muchas veces que poner los caballos, ponerlos a saltar o ponerlos a competir, entonces pensaría que es más un 50-50, porque tenemos que tratar para que la herradura nos ayude a contrarrestar lo que está pasando, pero me es difícil entender que tenemos que poner una herradura para que el tratamiento de pronto nos ayude. Me parece genial lo que me estás proponiendo. Primero, tenés que pensar en que con nosotros como veterinarios hacemos un diagnóstico cuando el caballo se mueve al paso, al trote, en movimiento, en giro. Y ahí empezamos a darle valor a claudicación, que le ponemos un número. Claudica 2/5 en línea recta, claudica 3/5 al giro. Claudica 3/5 al giro del miembro homólogo. Perfecto. Sí. Ese caballo, yo como clínico, además de girar ahí, es un caballo de salto, es un caballo que tiene predisposición a enfermedad navicular o del aparato podotroclear. Y si yo soy un veterinario que no tiene mucho acceso o poca experiencia en los diagnósticos complementarios, hago un bloqueo y mejora, yo sé que puedo utilizar como herramienta al herrador, decirle, mira, a este caballo me le vas a hacer una herradura con un bisel hacia adelante o un rolling y también hacia el lado donde está la colateromoción. Bien biselada y punto. Después yo logro hacer diagnóstico de certeza, yo logro detectar que hay una lesión en el flexor digital profundo, en el aspecto supranavicular, del lado donde hay tensión, o sea, en el lado opuesto. Bueno,
pondré una herradura ancha de ese lado. Y viceversa, si tenemos una lesión, estas lesiones asimétricas que se dan a causa de la colateromoción del giro, si yo logro hacer el diagnóstico, pero yo no quiero dejar sentado que necesito radiografía y ecografía para hacer el diagnóstico. Por eso me interesaba mucho que los herradores, ahí lo estoy viendo al querido Pato Urquiza, gracias por estar, querido Pato. Gracias, Pucho. Por eso quiero que no necesariamente tengo que aplicar todo lo que yo sé para hacer un diagnóstico de certeza. Solamente viendo que la mecánica, el caballo, claudica al paso, al trote, acorta la fase posterior, de 3, de 2, pasa a 3 en el giro, y me bloquea a un digital, por ejemplo, yo sé que tengo que poner herradura que me va a ayudar porque si ese animal, por ejemplo, una disciplina como el polo, una disciplina como un caballo de salto que gira cuando baja de las vallas, un caballo de criollo, de rodeo chileno, argentino, un cuarto de milla que hace giros, estamos un estrés impresionante con la colateromoción. Entonces, de ahí nace, si uno conoce la estructura anatómica, conoce el fundamento de la colateromoción, sabe más o menos cuáles son las estructuras que tengo que proteger. Y si el caballo ya tiene un diagnóstico de certeza, porque hice la ecografía, porque hice la radiografía, porque lo vi, parte del tratamiento, además de la infiltración, como todo, aquí voy a la segunda parte de la pregunta, por supuesto que lo voy a medicar, porque como veterinario nosotros necesitamos medicarlo, porque queremos que la fase aguda sea lo más rápida posible y que los tejidos no se hagan lesiones crónicas para que no se aumenten de tamaño, para que no haya esclerosis patológica en el hueso, para que no haya entesopatía. Necesitamos tratarlo, como sabemos, pero también el aspecto biomecánico. Mirá, le voy a decir al dueño, al que lo monta, anda en línea recta, no lo hagas girar, no andes en lo duro, decirle al herrador que te ponga la herradura correspondiente. Eso en la etapa aguda y de rehabilitación. A eso me refiero que vamos a tratar con biomecánica a un diagnóstico o no. Aunque no tenga el diagnóstico, yo puedo decirle al herrador que me haga eso sin tener un diagnóstico porque no tengo ecógrafo, porque estoy en un lugar que no tengo complementario. A eso va la pregunta. Me parece buenísima la pregunta, Camilo, porque da para mucho. Pero en mi cabeza, lo que yo trato de entender es que yo puedo, más allá de hacer ecografía, de hacer buena ecografía, de detectar dónde está la lesión, aprender a que la colateromoción, dependiendo si yo estoy en un lugar muy duro, hago giros muy violentos y el caballo claudica, sé cuáles son las probables estructuras que pueden estar lesionadas y sin hacer grandes diagnósticos como hacen ahora con resonadores magnéticos, que es genial, me parece genial, yo ya puedo dar una herradura ortopédica que la voy a utilizar 2 a 3 meses, quizás 4 meses. No sé si te contesté la pregunta, pero yo estoy de acuerdo contigo, Camilo. Estoy de acuerdo contigo que nosotros como veterinarios tenemos que cargar nuestro arsenal. Sí. Comentarle, pues no sé si lo dijo en la charla, creo que sí, o no sé, pero me ha servido mucho. Escuché este mismo concepto ya hace un par de años. También fue al principio difícil un poco como meterlo en la cabeza, pero me ha funcionado un poco para intentar guiarme un poco rápidamente, hacer bien CDIs o axiales laterales o mediales. Y en un par de casos me han dado pues como un poco más de saber si lo que está molestando es lo lateral o lo medial, porque me ha llegado a sorprender que muchas veces la estructura es lateral y el bloqueo queda muy bien hecho. Bien, bien, perfecto. Bueno, me parece muy bueno tu aporte, me parece muy bueno. Yo acá como clínico, sin tener diagnósticos complementarios, si el caballo empeora hacia el lado de la colateromoción, alguna de las estructuras y bloquea, debe estar involucrada. Entonces miren cómo yo acorto el camino. Después yo voy a colocar el ecógrafo y voy a ir a mirar esas estructuras a ver si me muestran algo. Eso es un poco como yo lo veo, Camilo. Bueno, muchas gracias, Camilo, por estar. Muchas gracias por haber llegado al final. Muchas gracias por cuestiones que me sirven a mí, te sirven a ti y le sirven al resto de los que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Lo que sea, si pónganme en aprietos, pongamos la situación en aprietos. Esto va a hacer que analicemos y investiguemos mucho más profundo. Sí, te escucho. Sí, muy bueno, entendible el problema de eso de
moción que hablas vos y medio moción. El tema del funcionamiento, o sea, más allá que yo no soy veterinario, lo claro, el tema de las herraduras. Un ejemplo ideal para esos casos, las rock and roll puede ser. Mirá, la rock and roll. ¿Cómo lo ves? La rock and roll es la que Tipo tiene no movimiento solamente el rolling. completo. Sí, a ver, sí, por supuesto, la de movimiento completo los veterinarios tenemos en nuestra cabeza para artropatías, lesiones articulares donde tenemos un colapso articular. Hacemos un movimiento completo ahí, por supuesto. La de movimiento completo ayuda principalmente a la articulación para que no haga palanca, porque esa fase de palanca que tiene en la parte anterior, disminuirla lo mayor posible. Claro que sí, y todo lo que ayude a que el casco despegue mejor, le va a ayudar a que la colateromoción sea más leve, sea menos violenta. Mientras más ángulo tenga la colateromoción, más va a someter a compresión a un lado y más va a someter a tensión al otro, y más va a hacer que rote, en este caso la tercera falange, y va a hacer que empuje el navicular de ese lado, del lado de la colateromoción, y va a poner en tensión ese lóbulo del lado de la colateromoción y al ligamento sesamoideo distal. Entonces, sí, Pato, todas las herraduras, yo le llamo, vos sabés que a mí me encanta el tema de herrado. No me dedico al herrado, ni vendo herrado, pero sí trato de contar lo que aprendí con los años. Y yo le puse el nombre, me puse a errar porque es la única forma de sentirlo de verdad al herrado, la dificultad que tiene un herrador a la hora de aplicar un concepto. Yo le llamo a este tipo de herraduras exageradas. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés una herradura, uno siempre ve la herradura común. Cuando le empiezo a hacer un montón de cosas, rolling, rama ancha, pinza ancha, movimiento completo, la veo y digo, ups, qué exagerada. Entonces, yo la bauticé como a ese caballo hacer una herradura exagerada. ¿Y por qué la llamo así, profesor o Pucho? Que tenga todo un combo. No, porque aparte cuando vos las ves, ¿qué es esto? Claro. Ustedes los herradores están acostumbrados a ver todo tipo de herradura, pero tanto los veterinarios que no se dedican al herrado como los propietarios, cuando ven una herradura con tanta molada, con tanta soldadura, te dicen, qué exagerado. Esa es la herradura que funciona. Esa es la herradura que necesito actuar, por supuesto, jugando con el peso y con todo eso. La mayoría de las herraduras exageradas son un poco mejor cuando son en aluminio, porque tienen menos peso. Si no, yo voy a terminar empeorando la colateromoción, y sabemos que en la fase de vuelo, si la herradura es muy pesada, va a aumentar la flexión y tenemos chances de que todo se flexiona más y se toca el codo. He tenido varios casos de que se tocan el codo. Pato, no sé si te contesté la pregunta, pero bueno. Gracias. Sí, me quedó claro, me quedó muy entendible, muy bueno. Sí, claro, Pucho, gracias. Excelente, Carlos, gracias por participar. Bueno, somos 30, se están yendo, yo lo entiendo, se están cansando. He tardado 1 hora y media, ya llevamos como 10 minutos. Yo espero que no haya sido denso. Me preparé mucho para esto porque me parecía un tema importante, un tema que tenemos que aprender, que tenemos que aprenderlo todos los clínicos, que tenemos que ponerlo, y que el que no lo entendió ahora, que al menos haga ese pequeño sobreesfuerzo para hacerlo consciente y aprenderlo. Por supuesto, les puedo dar toda la bibliografía que tengo. Pueden rever mi conferencia, rever lo importante de saber anatomía. Recuerden que a esos ligamentos los podemos ver con el ecógrafo. A la mayoría lo podemos ver con el ecógrafo, con un traductor microconvexo. Yo me las arreglo con mi convexo. No siempre lo veo perfecto, pero lo puedo ver. Y si tenemos un equipo de rayo, y si tenemos le podemos hacer la prueba de la tabla. Entonces, se hace una conjunción que el clínico necesita saber para que el herrador pueda aplicarlo. Y bienvenidos si los herradores lo saben y aprenden lo que es la colateromoción. Me encantaría que, no sé, el Pato o el herrador que esté, empiecen a utilizar y entiendan qué es la colateromoción y cómo yo voy a ayudar. Y sé que hay un montón de estructuras anatómicas que están sometidas a estrés y en cualquier momento se pueden lesionar. Bien, ¿alguna otra pregunta? Estoy viendo acá, no sé, en el chat, no puedo ver el chat. No. Sí. Gracias. Una consulta. Pensando acá un poco de biomecánica, esta colateromoción también, que gracias a tu explicación la entendí un poco más hoy, podría producirnos lesiones en la superficie flexora del navicular y de los colaterales del navicular en ese movimiento de colateromoción. Sí.
del lado del lado de la colateromoción, lo que es la superficie flexora en la navicular está comprimiéndose, se está comprimiendo, así que sí, va a sufrir todo lo que sufre una compresión. Va a sufrir el cartílago, va a sufrir el hueso compacto, el hueso esponjoso, el ligamento va a estar tenso, siempre hablemos del lado de la colateromoción. Y el lado opuesto no, el lado opuesto solamente vamos a tener la tensión en lo que es colaterales y en lo que es supranavicular. Así que, claro que sí, eso va a desencadenar una podotrocleosis, una enfermedad navicular, ¿sí? Si tenemos mucho estrés repetitivo, como todo lo que sucede en nuestra disciplina, en la medida que el equino repite lo mismo, va a terminar con una lesión de cartílago, claro que sí. La colateromoción te va a llevar a eso, claro, sí, de acuerdo. Yo inclusive tenía una paciente, esa que mostré la foto, que la causa me se empezó a claudicar, pero es leve, me dice, y le digo, lo que pasa es que no estuve montando y durante un mes solamente la hacían girar con la cuerda. Y bueno, me cerró, indudablemente la yegua ha estado con una colateromoción exagerada, que eso hay que evitarlo, los caballos que tienen este tipo de lesiones. Y eso probablemente desencadenó el estrés. Y la yegua terminó prácticamente con un síndrome navicular, con una podotrocleosis o podotroclitis. Fue muy interesante. Gracias, Leonardo, Leo, por participar como siempre. Y me alegro que hayas aprendido un poquito, por lo menos. Mi misión está cumplida y que en tu cabeza se haga esos 360 grados, que en algún día voy a hacer esos diseños como son los dibujitos animados para que lo entendamos. Lo que pasa es que a veces a la mente hay que hacerla que se esfuerce un poco, porque si se lo damos muy fácil, no lo valora y no termina siendo importante para la mente. Así que esta pequeña investigación siempre para mí es útil. No, excelente, Pucho, muchas gracias a ti. Gracias, Leonardo. ¿Alguien más? Gracias al colega Carlos de Brasil, que se enteró hoy, colega de Carlos Rocha de Brasil, que somos compañeros en mi quarter. Sigo mucho tus dibujos, me encantan tus dibujos, estás progresando. Y bueno, esta Quarter Academy nos ha hecho que tengamos un grupo de conocidos que espero que en algún momento después de la pandemia podamos juntarnos y compartir un rato. Gracias, Carlos, que te veo que estás participando. Bien. Bueno, gracias a todos los que están. Muchas gracias a mi colega Adriana López Garrido, a Camilo, a Candelaria, a Carlos, a mi gran amigo Gustavo Adaro, a Huguito Sánchez, al colega de España, que Insucabet, que no sé cuál es tu nombre, colega. Te tengo como Insucabet, te contesto, charlamos, pero no sé cuál es tu nombre. Al colega Inti, que siempre participa, al colega de Uruguay, José Triás, bueno, hay muchos ahí, a Leandro, que siempre está. ¿Tenés, Pucho, ahí alguien que quiere que lo agregues? Jacqueline Lenti, te pasa el número. Bueno, a ver que lo agregue a dónde, en el grupo. En el chat. Ah, en el chat. Que no puedo abrir el chat. No te puedo pasa abrir. el número. Ah, bien. Bueno, anotame el número, Gustavo, porfa. A Nicolás Anzolea, al colega de Chile, que sé que es un muy buen colega, que el otro día charlando compartimos algunos casos ahí, lo invité y apareció. A Ximena también, bueno, hay un par más acá. Bueno, creo que estamos, si no tienen más preguntas, podemos dar por terminado. Me encantaría que me hagan un par de preguntas más, pero bueno, si no hay, no hay. Ahí va a anotar tu nombre para agregarte a los grupos. Gracias, voy a ponerme a trabajar ahora para editar esto, sacar las partes que no me salieron bien y subirlo a mi canal de YouTube. Sí. ¿Alguien? ¿Algo para comentar? Una pregunta, Pucho, ya que estoy acá. El tema Claro que de sí. lateromoción y mediomoción, eso en muchos casos puede hacer el desprendimiento de algunos tipo chip en las falanges. Por supuesto, la consecuencia del estrés a que estás, o sea, todo lo que vos tenés en tu cabeza como lesiones se van a ir provocando cuando el caballo hace esta colateromoción por esta asimetría. Eso somete a estrés y se pueden ir rompiendo diferentes lesiones. El chip va a aparecer, o un osteofito, como llamamos nosotros, del lado de la colateromoción porque está sometida a compresión. Entonces, eso es un lugar que puede terminar con una enfermedad degenerativa articular o
osteoartritis, como llamamos también, Eso, exactamente. que tiene como consecuencia los osteofitos, por supuesto. Por ahí a vos te llega ya el diagnóstico hecho. Entonces, mira, el cabello tiene un osteofito, lo tiene justo del lado, del lado externo. Mira vos, es porque lo está complicando la colateromoción. Entonces vos decís, ¿y empeora cuando giras el lado? Sí, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que mejorar el rolling de ese lado. Entonces, ¿cómo empezamos a conjugar todo y empieza a servir? Las lesiones con diagnóstico, con nombre y apellido, pueden estar, pero yo las voy a explicar con este fenómeno de la colateromoción o la medioemoción. A eso voy, cómo uno puede explicar la biomecánica. Y también cuando me suba a la interfalángica proximal y a la metacarpofalangiana, justamente estuve pensando que el famoso ligamento scutus-compedal, que tanto lo nombra el profesor Denois, cuando él habla, hay un artículo nuevo del año 2020 que habla sobre la lesión. Él ha bautizado a un ligamento que une el scutum medio a la P1, de ahí sale el ligamento scutum compedal. Yo no sabía lo que era compedal, me volví loco hasta que lo entendí. Entonces el scutum está unido a un ligamento y se llama ligamento scutum compedal. Y uno puede tener lesión de uno o del otro lado, del lado donde esté la colateromoción. Principalmente del lado de la colateromoción no hay lesión del scutum compedal, pero sí del lado opuesto, como les dije, porque tiene tensión. Y además, tanto el flexor digital superficial que inserta en el scutum medio, que se embute en el scutum medio, con los ligamentos axial y abaxial de interfalángico. Y lo mismo sucede en la metacarpofalangiana, o en el nudo, en el menudillo, en el boleto, como le dicen en Brasil. Exactamente lo mismo, va a sufrir colateromoción por los giros, y a veces tenemos lesiones de la rama suspensorio, tenemos artropatías del lado opuesto, tenemos lesiones del ligamento sesamoideo oblicuo. Y bueno, lo explica esto, lo explica la colateromoción, donde yo más lesiones de los oblicuos tengo es lo cabello de polo. ¿Por qué será? Por los giros que tiene. Olvídate. Y bueno, entonces, Sí, ¿cómo va explicando la colateromoción la lesión? Entonces, uno arranca con este concepto. Por eso me gustaría, yo lo quiero hacer propio y analizarlo desde ese punto de vista ahora, las claudicaciones de la colateromoción. Y después, en buena hora, si tengo una imagen que me lo comprueba, y en buena hora, si tengo un buen errador que me cree y que hace caso y que logra, con un errado, compensar la biomecánica. Yo, por supuesto, voy a medicar y voy a hacer todo como quedamos con Camilo, que nunca vamos a dejar de lado la medicación. Los veterinarios debemos medicar, pero ya conocemos la biomecánica. Entonces, vamos a trabajar en equipo. Bien. Algunos se siguen quedando, a mí me alegra que se queden, son 25. Si alguien tiene una pregunta más, no tengo problemas. Respiramos hondo. Creo que hemos llegado a ser 35 y ahora somos 25, pues se van cansando, por supuesto. Yo tengo mi hija que me viene a avisar porque somos de River. Perdona a los que no son de River y me dice, papá, vamos 2-0, papá. Me entraba recién acá. Bueno, colegas, me voy a despedir entonces. Ya no creo que tengamos más seminarios en el año 2020, en este año tan raro que ha sido muy bueno para el aprendizaje. Yo he aprendido muchísimo, primero con charlas de Quino, después con seminarios, después con Quarter Academy, juntándome con colegas, compartiendo mucho paper. Hemos tenido mucho intercambio de paper con el grupo que creé, que se llama Casos Pucho, que tenemos un grupo de colegas jóvenes y colegas adultos que le ponen mucho empuje, que colaboran, que les gusta. Yo estoy mil agradecido por eso, porque realmente me llega la buena energía y, bueno, yo acá se las devuelvo con esto pequeño granito de arena. Así que, si alguien no me interrumpe ya para comentar algo, al estilo Quarter Academy, si quieren abrir el micrófono y despedirse, para mí sería espectacular porque quedaría en la grabación. Excelente, Pucho. Por mi parte, agradecido. Ha colaborado bastante y, como dice, este año que ha sido bastante revulsivo. Dentro de todo lo malo hemos tenido mucho avance. Considero que en gran parte es gracias a ti que has dedicado bastante tiempo a las charlas y a darnos un poco a entender lo que sabes. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Leonardo. Gente. Bueno, Pucho, muchas gracias. Dani, gracias por estar, Pato, muchas gracias. Son capo, yo te sigo, Pato, de verdad. Me encanta lo que haces. Bueno. Sí, metele pila. Muchas gracias. No es fácil estar a veces del lado de los herreros acá porque el tema que estamos puesto entre el entrenador y veterinario. Sí.
obvio, el veterinario quiere curar, el herrero quiere hacer su trabajo y el entrenador a veces quiere correr y a veces no. Tengo algunos casos ahí que no es fácil. Problemas No, muy de la difícil. tróclea. Oh, olvídate. Muy difícil, Pato, sí, porque yo también hago herrador y es muy difícil. Pero bueno, la vida nos pone ese desafío, Pato, hay que ir para adelante. Eso es lo que nos hace crecer como seres humanos y bueno, si después podemos compartir esto y enseñarle al resto, que yo gracias a Dios tengo mis alumnos en la facultad, lo que les cuento, y ahora un par de grupos, con lo cual descargo todas mis emociones que he tenido en mis 25 años de veterinario y en mis 37 años de burrero. Así que bueno. Sí, sí. Eso es lo que valoro, que vos sos burrero, a veces está del lado de nosotros que somos herreros de caballo de carrera, que somos medio crucificados por muchos colegas porque ¿por qué preguntan erramos sin descanso? ¿Por qué, un ejemplo, yo tengo muchos caballos acá con el asfalto y por qué 8 clavos? Y no entienden que a veces los caballos van y vienen, las herraduras se gastan y no podés estar vos a los 15 días que te estén llamando, che, vení que se me salió una herradura, ¿por qué ponen 8 clavos? Hay cosas que tal vez los herreros que no erran en lugares como que estamos nosotros acá, en Palermo, un ejemplo, San Isidro, no saben lo que es eso. A que sí me encanta que esté del lado de herrero de turf. Es así, Pato. Yo a mis abrazo. alumnos les cuento que tengo multipersonalidad. No siquiera soy bipolar, soy trío o cuadripolar. ¿Por qué? Porque a veces hago de docente y enseño algo. Después cuando hago de veterinario hipódromo, el caballo tiene que correr y bueno, me transformo en ese que no quiero ser cuando soy docente. Y a veces soy propietario y quiero correr. Entonces ahí me salgo del profesor, me salgo del veterinario y después soy herrador. Así que me salgo del propietario, y me hago herrador. Entonces soy multiemocional y eso sucede y está bueno saber que uno, saber cómo piensa cada uno de esos roles. Por eso me encanta y lo paso. A veces uno tiene que dejar que fluya y no enojarse. No enojarse es lo que vale, Pato, no hay que enojarse. Dejarlo fluir. Y si uno se enoja, poquito, enojarse poquito y respirar y continuar. Eso es lo que recomiendo a mis alumnos siempre. Y disfrutar la vida que bueno, que es hermoso. No, y yo siempre lo que digo, lo que dan, o sea, lo que dicen ahora son los resultados. Pato, ahí voy a estar en desacuerdo con vos. Si yo lo hago con cariño, lo hago con criterio y me equivoco, que me he equivocado muchísimas veces, la voy a pagar, como decía Maradona, y lo pagué caro, lo voy a pagar, pero eso no me va a hacer ni me va a descartar. Así que si da resultado, mejor, mucho mejor, pero si no da resultado, te está mostrando el camino que necesitas seguir mejorando. Por eso yo por ahí no me prendo de los lauros, no me prendo de que si mis caballos ganan, no me prendo. Para mí, el error, yo siempre lo digo en mis conferencias, el error es mi gran profesor. Y el que te somete a una emoción muy fuerte, a una depresión, a una amargura, y decir, pero tengo que salir adelante, lo tengo que mejorar. Gracias a todos los líos que hice, lo he logrado, porque yo he analizado cada uno de esos. Entonces, bienvenido si ganás, pero yo no soy fanático de que, y no quiero que me juzguen porque mis caballos ganen, y no quiero que me juzguen porque por un éxito donde tenga que ganarle a alguien. En realidad me tengo que ganar a mí mismo. Yo lo que di a entender resultado en el beneficio, en la funcionalidad de entender. Sí, Pato, el tema es que lo ves solamente vos y el resto no le presta atención. Entonces eso está genial, porque es un poco penoso, porque al final uno se da cuenta porque no te llamaron más. Entonces si no te llaman más o te siguen llamando, o sea, no te llaman más para el problema, pero te siguen llamando para errador, sí, bueno, anduve bien, ¿no? Eso es genial, eso es genial. El tema es que a veces no hay que agrandarse mucho porque el universo y Dios se encarga de darte otro problema más difícil después. Y aunque vos creías que la tenías re clara, terminás después arrancando de nuevo. Bueno. Quería para cerrar, porque ya que como dijiste que interactuaran y como queda grabado, te quiero leer los mensajes porque yo creo que es importante. Dale, decímelo, por favor, dale. Inti Ramírez, doctor, quiero que sepa que personalmente, estando fuera de la práctica de equinos, pude comprenderle prácticamente al 100%. Lo felicito. Conmigo logró su reto. Muy importante. Gracias, Inti. Gracias. Muchas gracias. Se entendió perfecto de Jacqueline Lenti. No pude llegar al principio. Quedará disponible la charla. Muy bueno. Muchísimas gracias. Sergio Gómez Marón, el que compañero nuestro, ¿no?
Dieguito, claro, Dieguito Gómez, Dieguito. Después, Jacqueline Lenti, ya te anoté para agregarte. Dale. Muchas gracias desde España, me llamo Joaquín. Muchas gracias. Gracias Joaquín, a vos. sí, Joaquín siempre me sigue, sí, nos mandamos mensajes, un buen clínico. Pasión, dice Hugo Sánchez. Alana Fossati, muy buena, muchas gracias. Muchas gracias. Leandro Latorre también ya te lo apunté. Dice, excelente la charla, me llamo Leandro, me podrían agregar al grupo. Mariano Maceo dice, excelente charla, muy clara. También quería participar. Así que bueno, todo agradecimiento a todos los que quedó muy claro. Juan Manuel también dice, excelente charla, gracias Pucho. Así que yo creo que es importante. Yo, ¿qué más te puedo decir? Gracias como siempre. Así que Yo bueno, me queda. Sí. dale. Si de la parte lateral Sí. afinás el hombro y tenés una lesión de colaterales mediales, ¿no se estaría hundiendo más y abriendo más al lado medial? No dije que afinaba, José. En ese lado Solamente le haces mejorás el solamente rolling. el despegue. No, ahí lo que tenés que hacer es la herradura que se llama asimétrica, que pones una herradura. Cuando vos, del lado que tenés la colateromoción, tenés que mejorar el despegue solamente, en el hombro. Y del lado opuesto va una herradura ancha. O sea, si te imaginás el efecto de la herradura en una superficie blanda, cuando el caballo hunda el miembro en colateromoción, o sea, en forma simétrica, querés que no se hunda además del lado opuesto, porque en ese lado está sometido a tensión. Entonces colocar una herradura ancha a ese lado, como apenas toque la tierra, quede ahí. Principalmente, bueno, en toda la fase. Pero lo que querés mejorar del lado de la colateromoción es solamente el despegue. Solamente el despegue en el hombro. Ahí te quedó un poquito, te Sí, mezclé sí. un poco. Por ahí no fui Sí. tremendamente claro, pero bueno, todo No, lo que no, tiene. Bien, lo que tiene tensión, tenés que poner una herradura ancha. Y de ese lado solamente le colocás, mejorás el despegue, el rolling. ¿No? Es un poco, ahí vas jugando vos con las lesiones que diagnostiques. Si diagnostiqué una lesión, bueno, vas jugando con eso, pero sabés que la colateromoción, hay tensión del lado opuesto, hay compresión de ese lado, hay rotación al lado opuesto, y hay tensión infranavicular del flexor digital superficial, del preprofundo. Así que son un poco los conceptos claros, básicos, que a partir de ahora cada uno las va poniendo y los va asociando a sus casos. O sea, que no sea solamente puro cuando uno tiene un caballo que claudica, bloqueo, mejora, saco ecografía y nada más. O sea, aplicar esto, y yo creo que se nos va a cortar mucho el camino. Al menos yo lo creo fervientemente así. José, muchas gracias por participar. José, Gracias a vos, excelente, Pucho, sos un gracias. crack. Saludos para Uruguay allá. Bueno, vamos finalizando, gente. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a todos. Voy a cortar la grabación y les mando un abrazo. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Seguimos en el grupo y algo vamos a armar para enero. Alguno más, algo se me va a ocurrir. Así que bueno, un abrazo fraterno para todos y estamos terminando. Buenas noches para todos. Chao, Pucho, chao, gracias. Chau, chau. Gracias, Pucho. Daniel, chao.